Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nada más un brevísimo repaso. Alguien que recuerde lo que vimos la semana pasada para ya poder perfilarnos para la clase del día de hoy. ¿Alguien recuerda? La diferencia en lo que es la compasión de Dios y su misericordia. La diferencia, muy bien. ¿Y añadido con qué? Porque en sí, ¿cuál es el tema o el atributo moral que estamos viendo? Su equidad. Entonces, vimos que cuando Dios se presenta con Moisés, ahí en Deuteronomio, ¿sí fue Deuteronomio? Ajá, se presenta y prácticamente menciona varios atributos, ¿no? Entonces, si Dios se presenta que fueron 9 atributos morales de Él, pues son atributos que tenemos que conocer de Él, tenemos que aprender de Él. Entonces, el hecho de que estemos estudiando los atributos morales de Dios no es nada más porque se nos haya ocurrido, sino porque así fue como Dios se presentó y así es como lo tenemos que aprender a conocer, ¿no? Bien, entonces estamos viendo la equidad de Dios, vimos como la equidad en la compasión, ¿sí? Y en la misericordia. ¿Qué más recordamos? Adelante, El hermano. Señor es compasivo con los que le temen. El Señor es Sí, compasivo y con que los no presos. nos va a exigir a todos lo mismo. Ujú. Cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, eso nos va a exigir. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, prácticamente ha sido eso. Bueno, pues vamos al siguiente tema. El día de hoy bueno, ya vimos la misericordia, vimos la paciencia, y hoy vamos a ver, no, vamos a ver hoy la paciencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la paciencia? De hecho, cuando vimos el tema del amor, ahí cuando vimos el atributo moral de Dios en cuanto al amor, una de las características del amor es la paciencia. ¿Qué recordamos que es la paciencia? Como cuando Dios pone a prueba. ¿Ahí quién fue el de la paciencia? ¿Job o Dios? Job. No. No. Muy bien. ¿Qué es tener paciencia? Ser lentos para la ira, pero no leyó, ¿verdad? Ok, más ahí va. Bien, bien, muy bien. Pero ¿qué quiere decir eso? Ser pacientes, ser lentos para la ira. Pues tener esa tranquilidad de cualquier situación, controlar nuestras emociones, Más bien, tranquilidad no meramente, pero sí controlar de ciertamente todo, ese sea impulso, ¿no? enojo, sea felicidad, tener esa paciencia. Alguna situación o sí, algo que va a llegar o ser paciente. Ok, algo que va a llegar. Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestra clase y dice, la equidad que da tiempo al arrepentimiento. Digo, no voy a meterme al tema de la paciencia ni su definición porque ya lo vimos anteriormente y no es el tema de la clase, sino es redundar mucho en información. Bien, entonces, la equidad que da tiempo al arrepentimiento es un reflejo profundo del corazón de Dios. Su paciencia no es señal de indiferencia, sino de un amor que se rehúsa a apresurarse en el juicio. ¿Sí? ¿Qué podemos ver también? Mientras que los seres humanos suelen reaccionar con rapidez ante la ofensa, el Señor se detiene, concede espacio, abre un intervalo de gracia para que el pecador pueda volver a Él. Esa espera no es debilidad, sino la fuerza de una equidad que no se deja llevar por impulsos momentáneos, sino que se sostiene en la fidelidad de su carácter. O sea, Dios no es que alguien hace malo y de repente ya Dios anda ahí echando juicios a diestra y a diestra y a siniestra, ¿verdad? No, es paciente.
¿sí? De hecho, muchas personas se han preguntado, ay, pero ¿por qué esa persona que es tan mal y todo, por qué ya Dios no la castiga, verdad? Hasta nosotros nos sentimos ya jueces, ya juzgando a la persona, ¿por qué Dios no lo castiga? Porque aún así la gente no se da cuenta que Dios está teniendo, ¿qué? Paciencia con la persona, ¿sí? Dios es paciente, es parte de su carácter de Dios, ¿sí? A diferencia que muchas personas nada más dirían, nada más les dicen mi alma y se ofuscan, se enfurecen, se llenan de sus emociones, los abordan y ellos desbordan más bien maldad en lugar de serenidad y tranquilidad, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros debemos de copiar de Dios como personas, como sus hijos, ¿sí? Dice más adelante, cada día que pasa sin el juicio, sin que el juicio caiga de inmediato, es una oportunidad que Dios otorga para que el corazón se arrepienta y cambie de rumbo. Su justicia no se precipita porque está entrelazada con su misericordia, como ya lo vimos. Así, la paciencia divina se convierte en un llamado silencioso, pero constante a la conversión. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículos del 28 al 31. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículos del 28 al 31. Alguien que nos ayude, ¿qué contexto de tiempo, qué contexto era el libro de Nehemías o tiene el libro de Nehemías? ¿Qué contexto tiene el libro de Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Por qué Nehemías escribió Nehemías? ¿En qué tiempo? Para poder entender por qué Nehemías dice lo que dice. Uno por uno, por favor. Sí, uno por uno, ¿no? Entonces, creo que la mayoría no estuvo en el año pasado, ¿verdad? Todavía no llegaban bien a... Bueno, eso los va a salvar, ¿verdad? Eso los va a salvar. Pero a ver, bueno, Nehemías es un libro que se llama post-exílico. ¿Qué quiere decir post-exílico? Que es un libro que se escribió después del regreso de los judíos o de la tribu de Judá, parte de Benjamín, otra vez al reino de Israel, donde prácticamente fue después de que se los llevaron 70 años a Babilonia. ¿Sí? Entonces es ahí donde vemos a Esdras, vemos a Nehemías, vemos a otros profetas, bueno, a Malaquías. Bueno, Nehemías realmente no era un profeta, Nehemías era el gobernador en ese entonces, ahí de la tribu de Judá, ¿sí? Prácticamente eran la mayoría judíos, los que regresaron al pueblo. Entonces, en esa circunstancia, en ese contexto, entonces, lo que vamos a leer, podemos entenderlo por qué Nehemías dijo lo que dice, ¿no? Entonces, todas las cosas que ya había pasado todo lo de Moisés, ya habían pasado toda la época de los reyes, buenos reyes, malos reyes, ya se habían llevado los asirios en el año 722, ya se había llevado al reino del norte, Israel, o sea, ya había pasado todos los catástrofes para el pueblo de Israel. Bueno, entonces en Nehemías capítulo 9, del versículo 28 en adelante dice lo siguiente: no obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. ¿Por qué Nehemías está diciendo esto? Ahora ya con el contexto que les acabamos de decir, entonces ya entendemos por qué Nehemías está escribiendo lo que está escribiendo, porque está haciendo un relato, una recapitulación histórica,
de lo que el pueblo, tanto de Israel como de Judá, allá habían hecho. ¿Sí? Y que es lo que dice una vez más, permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú lo escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Simplemente con leer el libro de los jueces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces Dios los rescató? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se olvidó de Dios? ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel otra vez se olvidaba? ¿Y cuántas veces Dios los volvía a rescatar? ¿Sí? Entonces, eso es parte de la paciencia de Dios. Porque si no, de cierta forma ya los hubiera, ¿qué? Destruido. De hecho, tenía la intención desde el mismo, casi a los primeros años, primeros meses en que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Qué te parece si los destruyo y mejor hago una nación de ti? Le dijo a Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? No, o sea, ¿qué van a decir? Ahora sí que, ¿qué van a decir los vecinos, verdad? ¿Qué van a decir las demás naciones? No, no, Israel, o sea, con él, con nosotros, con el pueblo. No, no me consideres a mí, con el pueblo. ¿Y Dios qué mostró? Paciencia, ¿sí? Paciencia para con su pueblo. Versículo 29. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste ¿qué? Paciente con ellos. ¿Durante qué? Muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces, nuevamente, permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. ¿Sí? Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! ¿Se dan cuenta? Dios siempre tiene paciencia, lo tuvo para con su pueblo Israel. Y el pueblo de Israel estaba duro y duro y duro, y Dios los volvió a perdonar, pero también Dios los disciplinaba o los dejaba que siguieran haciendo sus maldades. No, también los estaba disciplinando. Y lo vimos desde el versículo 28. Y aquí dice, por eso entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Entonces prácticamente, si el pueblo de Israel estaba bien con Dios, ¿Dios permitía que las naciones llegaran y conquistaran a Israel? No, los protegía. ¿Sí? Si recuerdan, ¿qué fue lo que pasó con Balaam y Balac? ¿Sí? Ellos allá en el monte tratando haciendo su telenovela de maldecir a Israel, que lo veían desde lejos, e Israel se acordaba, o más bien Israel se enteró de lo que pasaba con Balaam y Balac. Jamás se enteraron. Sin en cambio, Dios siempre protegió a su pueblo Israel, independientemente de cómo era. Es que tenemos que entender que Dios tenía promesas para Israel, tiene promesas para Israel. ¿Sí? Entonces, aunque Israel sea, como sea, Dios todavía tiene ese propósito de beneficio para el pueblo de Israel. ¿Sí? Algo que debemos entender, que el pueblo de Israel siempre va a ser el pueblo escogido por Dios. La iglesia no sustituye al pueblo de Israel, ¿sí? Ni Israel va a sustituir la iglesia. Son dos instituciones completamente diferentes. Recordemos, las promesas de Israel son ¿qué? Terrenales, y las promesas para la iglesia son ¿qué?
celestiales. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la institución de la iglesia. Pero Dios con base, y de hecho varias cuantas veces vemos en los libros de los reyes, de crónicas, que dice el mismo Dios, por amor a David no los voy a destruir, por amor a mi siervo Abraham, o sea, recordando las promesas que él le hizo, o sea, Dios fue muy, muy paciente. Pero también cambiemos el concepto. O sea, ay, si Dios es paciente, si Dios es amoroso, si Dios es misericordioso, ay, vamos a hacer de nuestra vida lo que sea. Al fin, Dios es amor, ¿verdad? Dios es misericordioso. Dios, a los últimos 5 minutos antes de que me muera, le voy a pedir perdón a Dios, ya para que me perdone y ya puedo entrar al cielo. Sí, no me digas. Sí. Algo que también hemos visto, es cierto, Dios es amoroso, pero también Dios es justo, ¿sí? Pero también como es justo, también es, como lo estamos viendo ahorita, es paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros copiar de cierta forma de parte de Dios? Por ejemplo, yo como padre para con mis hijos, tengo que, en cuanto a sus errores, en cuanto a cosas que ellos puedan estar haciendo, a lo mejor a mi consideración, o a lo mejor muy lento, a lo mejor muy rápido, o a lo mejor de cierta forma que yo no lo haría, ¿qué tengo que ser? ¿Paciente? O, ay, ¿qué no te fijas? ¿Por qué lo haces así? ¿Tengo que hacer eso? No, tengo que aprender a ser paciente. ¿Tendrán sus errores? Sí, pero los tengo que corregir, los tengo que orientar, ¿sí? Pero no tengo que ofuscarme yo y a primeras y todo, ¡ay, te dije que! Darle sus buenos. No, tenemos que ser pacientes, ¿sí? Bueno, digo en el caso del área de papá e hijo, pero si es de esposo a esposa o de esposa a esposo, ¿cómo? ¿Qué dirían? Muchísimo más paciencia, ¿verdad? Pues sí, también tenemos que ser pacientes. Sí, las hermanas tienen que ser pacientes con los hermanos tienen que ser pacientes con sus esposas. ¿Sí? Algo que tenemos que recordar, por ejemplo, en el caso de los hombres, el mundo ha enseñado que el hombre tiene un lugar, pues prácticamente, y ahorita actualmente, la figura del hombre está queriendo ser destruida, ¿no? Entrando el feminismo con fuerza y lo que es el papel del hombre dentro del hogar, el feminismo lo quiere deshacer. Bueno, eso es lo que dice el mundo, pero la Biblia tiene una posición y una responsabilidad para el hombre. Bueno, si hay hombres que no tuvieron papá, no tuvieron una guía, no tuvieron una figura paterna, entonces se casan y ¿cómo ellos saben cómo ser esposos? ¿Cómo saben ellos cómo ser papás? A veces no lo saben, o a veces pues o copian el de la novela, ¿verdad? Que ve la esposa, o copian el de una película, o sea, pero ¿quién les guía? ¿Quién les enseña? ¿No? Entonces es ahí donde la mujer muchas veces tiene que ser, ¿qué? Paciente con ella, paciente con él, perdón, paciente con él, ¿sí? O aquel también, al revés, ahora, mujer, ya llegué, ¿qué hay de comer? No sé a dónde me vas a llevar. ¿Cómo que a dónde me vas a llevar? Pero es mujer, y la comidita, y la sopita, y el guisadito, y es que mi mamá nunca me enseñó a guisar. Bueno, es lo que se esperaría, ¿verdad? Un hombre macho alfa, pelo bello en pecho, o sea, mujer, ¿sí? Entonces el hombre muchas veces es también paciente, ¿no? Y, amor, te hice un arrocito, pero de chocolate, mi amor, ¿no? O sea, todo quemado, ¿verdad? O sea, y a veces el hombre así se lo come, a veces no es muy agradable al paladar, al buque del varón, pero pero lo tiene y tiene que ser paciente, ¿no? Tiene que ser paciente. Entonces, eso es algo bueno que nosotros tenemos que copiar de Dios, de nuestro Padre Celestial, referente a esa
a esa paciencia. ¿Por qué? Porque entendemos, estamos aplicando no solamente la paciencia, sino la equidad, o sea, la equidad dentro de la paciencia. Así como decíamos, Jesucristo no le va a pedir las mismas cosas a todos porque todos tienen diferentes capacidades. Entonces, si yo sé que, bueno, pues sí, a lo mejor mi esposa no tuvo una mamá que le enseñara, etcétera, o mi esposo no tuvo una figura paterna, entonces, pues, con base aplicando la equidad, pues entonces yo tengo paciencia con él porque pues, no lo tuvo, ¿sí? Entonces tengo que ser justo. Pero si sí lo tuvo, a veces salen esos malos comentarios, ¿no? Pues, ¿qué no te enseñaron eso en tu casa? ¿O qué no te enseñó tu papá que acá? ¿O qué ni siquiera tu papá te enseñó a cómo cambiar un tornillo? ¿O qué tu papá no te enseñó cómo cambiar una llanta? ¿O qué tu mamá no te enseñó? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero si se tuvieron o si no se tuvieron, siempre se tiene que tratar con equidad, pero esa equidad también aumentarle ¿qué? La paciencia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? ¿No? Bien. ¿Algún testimonio? ¿Algún testimonio? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículos 18, 19. ¿Ya estamos ahí? Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. ¿Qué recordamos que es la fidelidad de Dios? ¿Sí recuerdan? Sí, es exactamente todo lo que yo esté en mis manos para que nuestra relación sea eficiente, esté bien. ¿Sí? Eso es la fidelidad. Entonces, pues el Señor es un Dios fiel que nos está diciendo que Dios pone todos los medios que estén a su alcance para que el hombre se pueda acercar a Él. Y después dice, benditos son los que esperan su ayuda. Versículo 19. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo. ¿De qué forma? Si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que es paciente. El hecho de que, como dice aquí, versículo 18 nuevamente, el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Porque Dios es fiel, porque Dios siempre está ahí dispuesto para cuando la persona, un verdadero adorador en espíritu y en verdad, busque a Dios de forma real, verdadera, no religiosa, no tradicional, sino de una forma real y verdadera. Dios ahí está, y como dicen, pues, oh pueblo de Sión, dice, Él será compasivo si le pides ayuda. Él estará ahí. Él siempre es paciente. Algo que debemos de entender es de que, pues Dios es eterno, ¿verdad? Es un tema referente, es un atributo natural, no es moral, es un atributo natural de Dios referente a su eternidad. Entonces, ¿Dios tendrá prisa para las cosas? Así como decir, ya, perdón, ya Alejandro, ya arrepiéntete, ya, por favor, arrepiéntete ya de tu pecado, aquí, o sea, no, o igual con otro de nosotros, Eduardo, ya arrepiéntate, ya apúrate, ya no tengo tiempo. No, Dios siempre va a estar ahí, paciente, paciente, esperando. Y como lo habíamos leído anteriormente, mientras tengamos vida, ¿sí? Todavía hay esperanza. Cuando nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, mientras que ellos todavía estén vivos, todavía Dios está siendo paciente con ellos, para que ellos, de cierta forma, puedan llegar a conocer de su palabra. ¿Sí me explico? Cuando ya la vida se termina, no es tanto que Dios se haya acabado la paciencia, pero ya
ya prácticamente Dios sabe que es una persona que pues realmente nunca le va a reconocer, nunca. Entonces ya no tendría caso, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Sí? Ya hemos visto en el libro de Nehemías, en el libro de Isaías, referente a esta paciencia que Dios siempre ha tenido con el pueblo de Israel. Aquí, de cierta forma, también Dios está mostrando a una iglesia, ¿sí? Y si se dan cuenta, no se está refiriendo meramente a gente creyente. Se está refiriendo a gente dentro de la iglesia de Roma que pareciera que no ha creído, porque sigue todavía en sus pecados, sigue todavía haciendo maldad, y es lo que Pablo está corrigiendo dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso dice, pero eres el hecho, como otra vez dice, él no te das cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, ¿sí? Dios quiere que cada persona pueda nuevamente reconciliarse con Dios. Mientras que haya vida, hay tiempo para reconciliarse con Dios. Porque una vez que nosotros perdamos la vida, estaremos ante su presencia y lo único que veremos sería un justo juicio de Dios. ¿Sí? Un justo juicio de Dios. Y como dice otra vez la siguiente pregunta, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Así como lo vimos en el caso de Nehemías, que Dios repetía y permitías que las demás naciones, ¿qué? Conquistaran a tu pueblo. Entonces, de cierta forma, el hecho de que Dios esté teniendo muchas veces paciencia con la gente, a veces Dios permite que les pase ciertas cosas para que la gente pueda tener cierta vulnerabilidad y por lo menos digan, ahora sí, ya hasta malamente dice, me voy a ir a hacer una limpia, lo que sea, voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Dios de una forma o de otra, pero quiero buscar a Dios, ¿sí? Hay quienes lo buscan de una forma correcta, hay otras de una forma incorrecta. Dios siempre quiere que lo hagan de la forma correcta, pero es ahí donde Dios le habla a cada persona, la voluntad de Dios, y como ya lo vimos con anterioridad en unas lecciones pasadas, el Dios o parte de el querer de Dios es de que todos vengamos, ¿qué? Al conocimiento de Él. ¿Sí? Entonces, de una forma le habla a una persona, de una forma le habla a otra persona, utilizando ¿qué? La equidad, ¿sí? Para que la persona pueda arrepentirse y alejarse de su maldad y pueda reconciliarse correctamente con Dios, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. ¿Qué diferencia hay entre que Dios sea tolerante y paciente? ¿Tienen el mismo fin, la tolerancia, la paciencia? ¿O hay alguna diferencia?
Normalmente la tolerancia es como, por ejemplo, si una persona está en pecado, ¿sí? Y la iglesia, digamos, en este caso en la iglesia, no hay disciplina, entonces está tolerando el pecado, ¿sí? Pero la paciencia es diferente porque a pesar de que se hacen ciertas actitudes, es paciente, pero no para enojarse. Digamos, la tolerancia va más hacia lo malo, ¿sí? Por ejemplo, decimos, ay, es que esos están haciendo cosas malas y todo, y que digamos, seamos tolerantes. Ellos están haciendo algo malo, pero aguantemos, toleremos. O a veces nos hacemos partícipes de eso, pero la paciencia no. La paciencia es diferente porque la paciencia es, a lo mejor no es meramente algo que estás haciendo mal, ¿sí? Pero a lo mejor no es a la forma que yo quiero, pero así como el tema de los hijos, ¿sí? Así es. Por ejemplo, en el caso de Dios, para con el pueblo de Israel, no fue tolerante porque no, permitía el pecado en el pueblo de Israel, lo juzgaba, pero sí era paciente y esperaba que ellos se arrepintieran, pero sí, como no toleraba el pecado, sí juzgaba el pecado, pero era paciente para que el pueblo de Israel buscara y se arrepintiera. Sí, sí fue, sí, bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Bien. Todavía, voy a esperar un poquito. Sí, bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 15, dice lo siguiente. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente, ¿sí? Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y esto qué interesante, esta misma pregunta que hace más de 2000 años hizo Pedro, hoy en las redes sociales, ¿qué creen? Ahí está. Gente burlona, gente que se trata de mofar de la Biblia, se trata de mofar de nosotros, y que dice, ¿qué pasó? ¿No que iba a venir Cristo? Qué interesante. Y uno preguntaría, bueno, ¿y quién le dijo a Pedro que iba a pasar eso? 2000 años después, ¿cómo lo sabía Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que iba a haber ese tipo de personas burlándose y haciendo esa pregunta? ¿No habrá sido que Dios se lo habrá inspirado y Dios le habrá dicho? ¿Sí se dan cuenta las maravillas de Dios? Es más, recordemos, una de las cosas ahí en Deuteronomio, ¿qué pasaba con los profetas que decían algo y no se cumplía lo que decían? ¿Que eran merecedores de qué? De la muerte, los tenían que matar, ¿sí? Es más, decía, y pues si dice y no se cumple, pues ni le tengas miedo. El tal no ha hablado por parte de mí, ¿sí? Pero aquel que hablaba y se cumplía, entonces está ahí, sí, cuidado, porque entonces sí es profeta de Dios, ¿sí? Porque el pueblo de Israel decía, bueno, tú nos dices que vas a mandar profetas, pero ¿cómo vamos a saber? Ah, bueno, pues si se cumple, es profeta que yo mandé. Si no se cumple, habló de su corazón y yo no lo envié y mátalo. Así. Entonces, en el caso de Pedro, nosotros somos el testimonio de 2000 años después, en el cual de lo que dijo Pedro,
se cumplió. Y no digo que exactamente a 2000 años después, sino a lo largo de toda la historia, se ha dicho y se ha hecho, y hasta la fecha se sigue diciendo, ¿sí? Dice, y en los últimos días vendrán burladores y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y se sigue cumpliendo. Entonces, lo que Pedro dijo, Pedro podríamos considerarlo realmente, bueno, es apóstol de Jesucristo, pero realmente que Dios esté detrás del ministerio de Pedro y de la persona de Pedro, pues sí, sí. Bien, sigamos adelante. Versículo 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esta misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive ¿qué? Sin Dios. Dios va a traer un juicio. Ahora, si nosotros, ¿quiénes hemos leído al libro de Apocalipsis? ¿Sí? Menciona ya para allá Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, menciona lo que es el tema de ¿qué? Cielo nuevo, tierra nueva, y que todo va a pasar por fuego. ¿Sí? Algunos dirán, es que Pedro se leyó el Apocalipsis, por eso escribió eso. ¿Qué creen? Todavía no estaba el Apocalipsis. Todavía no se había escrito el libro de Apocalipsis y Pedro ya estaba hablando de esa situación. ¿Sí? Que Dios iba a traer un justo juicio, ¿sí? Y que todos los elementos, como dice aquí, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. El hecho de que diga, y en los tiempos finales, ¿qué hace referencia? ¿A que Dios es paciente? ¿O que Dios no es paciente? Claro, pero también aplica la equidad de Dios. ¿Sí? Está paciente, es la equidad. ¿Por qué? Porque si sabe Dios que van a haber en el futuro personas que van a creer en Él, por eso no destruye a los primeros. ¿Sí recuerdan ese tema? Es paciente, entonces, pues ¿cómo voy a destruir a los que van a creer en mí en el futuro más allá? Porque ellos me van a buscar realmente. Entonces yo no puedo destruir a su bisabuelo, a su abuelo y todo, porque si no, no van a ser. ¿Sí me explico? Y es paciente y permite ciertas cosas para que de cierta forma llegue cada uno de nosotros, hayamos conocido a nuestro Señor. ¿Sí me explico? Porque Dios ha sido paciente inclusive con nuestras genealogías hacia atrás. Versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pregunta, ya viendo el contexto de este pasaje, podemos entender a qué se está hablando. Porque muchas veces este texto, ¿qué es lo que pasa? Se saca de su contexto para decir una barbaridad. ¿Sí? Hay gente que ha empezado, que con base a este texto han dicho, no, pues ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a venir Cristo? No, pues hacen cuentas, y bueno, si para Dios es como 1000 años y 1000 años para Dios, y que no sé qué, no, pues sí, ha de ser eso, ha de ser eso. En tal fecha va a venir el Señor, ¿no? Sí, o como dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que se creó, según la Biblia, que se creó el mundo? Pues no, pues ya casi estamos a los 6000 años, y después dice que Dios trabajó en su obra 6 días, y al séptimo día Él descansó. Entonces, ¿qué va a venir? Ya a los 7000, entonces ya va a venir Dios, y ya nada más estamos ya en los últimos días. ¿Por qué? Porque un día del Génesis, es como 1000 años, nosotros 1000 años, y empiezan a dar sus cuentas matemáticas y ya va a venir el Señor. No.
Este pasaje no está diciendo absolutamente nada de que ya va a venir el Señor y que a los 6,000 años y que no. ¿Sí me explico? Y si lo creen así, pues bueno, después hablaremos de eso, pero en privado, ¿verdad? En privado, pero no. Yo creo que nadie de los que estamos aquí creen ese tipo de cosas. Pero ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El hecho de que diga que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, se está refiriendo a qué? A la paciencia de Dios, a su eternidad. ¿Sí? De hecho, el Señor, a ver si, porque inclusive lo que Pedro está diciendo aquí, él mismo lo está citando de la Biblia. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Ahorita se me vino a la mente. Si no, pues se los debo. Exactamente, el Salmo 90. El Salmo 90. ¿Ya estamos ahí? Un detalle interesante del Salmo 90, igual a lo mejor se lo aprenden. No, digo, no me refiero al Salmo 90, sino al dato que voy a decir. El Salmo 90 es el único salmo que está dentro de los salmos escrito por Moisés. ¿Sí? No fue de David, no nada. Entonces, este salmo podríamos decir que fue el primer salmo del libro de los salmos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? No necesariamente tuvo que haber sido el Salmo 1, no. Bueno, el pueblo de Israel lo acomodó a como él quiso, pero el Salmo 90 hace referencia a Moisés. Más bien, Moisés fue el único salmo que escribió Moisés. ¿Y qué es lo que dice desde el versículo 1? Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. 4. Para ti 1,000 años son como un día pasajero, tan breve como unas horas de la noche. 5. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son una hierba que brota en la montaña, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el contexto de esa frase dentro del Salmo 90? Pues está hablando acerca de qué? De la eternidad de Dios, que las personas son prácticamente, sus vidas son efímeras, pero la de Dios es, Dios vive para siempre. Entonces, Pedro está citando que este Salmo de Moisés, el Salmo 90, y cuando dice, que estamos leyendo, 3 del 1 al 15, dice, para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, pues prácticamente está citando el Salmo 90 y está hablando acerca de qué? De su eternidad. No está hablando de que ya se va a acabar el mundo y que va a venir en el año 6000 y que... ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante. Regresamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es que paciente por amor a ustedes. No, no quiere que nadie sea destruido. Quiere el Señor, quiere que todos se arrepientan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos puedan llegar a conocerle y puedan ser salvos creyendo en el sacrificio de Jesucristo como medio de salvación. ¿Dios quiere todo? ¿Quiere eso? Claro, Dios lo quiere.
en lo absoluto. ¿Sí? Y este pasaje también contradice esa referencia a la teología reformada en donde Dios dijo, es que tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, porque aquí está diciendo, Dios quiere que todos se arrepientan. ¿Sí? No está hablando de elección, no está hablando acerca de que está aceptando a unos y despreciando a otros. No, Dios quiere que todos vengan al conocimiento. Absolutamente todos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice? Dios es paciente. No es que Dios esté tardando, sino que es paciente. ¿Qué dice? Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometido a juicio. Y eso también lo vemos en Apocalipsis 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y a los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo nuevo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Entonces, mientras que Aposento Alto está esperando la venida del Señor, ¿nos tenemos que andar agarrando del chongo unos con otros? No, ¿verdad? Tenemos que vivir de una forma, y ya lo hemos visto, ¿cómo podemos reflejar que somos una iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos reflejar que realmente somos discípulos de Jesucristo? ¿Cómo podemos reflejar que realmente nuestra iglesia no estamos aquí jugando a la iglesita o venimos aquí religiosamente? No, es porque hay amor entre nosotros. Y es lo que está diciendo aquí. Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida, para que se vea, para que vea quién, para que vea el mundo de que nosotros realmente somos discípulos de Jesucristo, que realmente Aposento Alto pueda ser visto por los demás diferente a las demás iglesias y que vean que hay amor entre nosotros y que realmente nosotros reflejamos el amor de Dios hacia los demás. Y versículo 15. Y recuerden que otra vez, la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Y de hecho nosotros acabamos de leer que Romanos capítulo 2, hablando acerca de la misma paciencia. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la paciencia de Dios. Es paciente, no es arrebatado, no es, ay, hiciste malo, castigo, ay, hiciste malo, castigo, ay, no, si es paciente, aguanta, nunca va a tolerar el pecado, pero es paciente. Y en el momento en donde Él establezca, dirá, ya llegó tu juicio, ya llegó el momento de tu disciplina. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Entonces lo de 1000 años es como que un día como 1000 años no es literal. No es literal. ¿Sí? Algo que debemos de entender es de que también nosotros somos Mexican people. ¿Sí? Estamos aprendiendo, tenemos nuestra Biblia en español, pero cuando escribió Moisés, lo escribió en hebreo,
Cuando lo citó Pedro fue leyendo el hebreo, él hablando desde el griego, una cultura completamente diferente a nosotros. Entonces hay modismos, hay hebraísmos, hay figuras de dicción que muchas veces, pues para los traductores es difícil traducir exactamente, ¿no? A veces mucha gente se va con que no, es que mi Biblia es, pero literal al texto original, y a veces ni lo literal es lo adecuado, porque a veces, inclusive entra hasta en el inglés y el español, si vas literal palabra por palabra, no entiendes. ¿Sí? Ahora imagínese una lengua de más de 2000 años de antigüedad, pues es mucho más complicado, ¿no? Digo, por ejemplo, una vez cuando con el tema de cómo leer e interpretar la Biblia, daba este ejemplo. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir, o ahorita en nuestro tiempo, que diga, mi esposa va a dar a luz. ¿Qué entendemos? Que mi esposa de repente va, ¡fum! Así como el foco, ¡fum! Se va a prender como un foco. No, ¿verdad? Parte de nuestro léxico, parte de nuestra forma de hablar es de, pues va a tener un bebé. ¿Sí? Digamos que durante el tiempo el lenguaje va cambiando y de repente encuentran esa frase que Luis Eduardo escribió en una carta 100 años después, que su esposa va a dar a luz, pero lo encuentra un alemán o lo encuentra un francés. ¿Cómo traduciría eso? Como que su esposa va a dar a luz. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que, pero ¿cómo? ¿Será literal? ¿No será literal? O sea, ¿de qué forma? ¿Sí? Y de ese tipo de ejemplos nos vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues ser con pincitas y ver contextos, checar otras partes de la Biblia, saber exactamente qué es lo que se está refiriendo. ¿Sí? Pero no así literal, no. En el concepto de esa frase es más bien estar hablando acerca de la eternidad de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, nada más leemos el último párrafo y yo creo que ahí le dejamos, ¿sí? Bueno, en conclusión, la equidad de Dios no es un acto impulsivo ni caprichoso, sino una expresión de su amor paciente. Él espera, advierte y concede tiempo, porque su propósito no es la destrucción, como ya lo hemos visto, sino la restauración. Esa paciencia es la prueba de que su justicia es perfecta, firme en su verdad, pero siempre abierta a la esperanza del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, Dios no es un hombre, no es una persona impulsiva y con ganas de matar, porque es que hay gente que se ha atrevido a decir, es que Dios es un sádico, es un mal, es un esto, es un asesino, es un genocida, ¿qué es lo que acabamos de ver? No, Dios es paciente y lo hace con el amor, lo hace esperando que la gente pueda redirigir su rumbo con Él. ¿Sí? Dios realmente muestra su amor y su paciencia para con el hombre. Por eso cuando hemos hablado acerca de Juan 3:16, cuando habla, es que de tal manera amó, uno de los atributos del amor es que ser paciente. O sea, no está hablando Juan 3:16 de que Dios desbordó una emoción, un sentimiento efímero, no. Dios está mostrando su amor a través de ¿qué? La paciencia. Entonces, cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó, o sea, de tal manera, en el caso de la paciencia, Dios ha tenido tanta paciencia con el hombre, ¿sí? Que ha dado a su Hijo para que el hombre pueda ser salvo por medio de él. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien.